para hablar de la faena del mes pasado, 1.067.000 cabezas, aproximadamente, poquito menos que eso, pero por ahí anduvo, para tratar de dilucidar qué deja este número en torno de muchos aspectos de la producción y del negocio de esa faena. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. ¿Qué tal, Silvio? Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Muy bien, ¿vos cómo andás? Bien, por suerte bien. Mi salud funciona perfectamente. Este, Es lo más importante, el resto y se arregla. en estos momentos sí, todo lo demás es plata, así que no tiene demasiada trascendencia. Exactamente. Y hablábamos del número de faena, pero debajo de ese número, ¿qué ves como cosa importante para destacar en la faena del mes pasado, Miguel? Lo primero es el reflejo de el cierre de exportaciones. La vaca que venía en una faena del 47%, es decir, prácticamente de liquidación, número cercano a la liquidación, a pesar de la época del año, que es una época de sacar todo el refugo, cayó al 42%, 42,5%. Esto, por un lado, es una buena noticia, pero porque se supone que va a haber, ¿cómo se llama? Que cae la faena de hembras, pero por otro lado es el índice claro de que está perjudicando la cría las medidas del gobierno. Por otro lado, vemos que a pesar del cierre de exportaciones, el aumento de la carne al público en ambas fue del 8%, con lo cual se confirma lo que se le adelantó al gobierno, que iban a cerrar las exportaciones y que el precio de la carne no iba a bajar, y esto es lo que ocurrió, no solo no bajó, sino que aumentó. Se terminó de trasladar en el mes de junio los aumentos que no se habían trasladado en el mes de En mayo. mayo. Es decir, los ¿Ocho aumentos por de mayo ciento fueron fuertes. te da la suba auditada en el AMBA del valor promedio de la carne? Sí, 8%, y no es un número que hagamos nosotros, es una encuesta que viene haciendo el instituto desde hace 5 años, el Instituto de Promoción. Es el chequeo que hacen en distintas zonas de AMBA. Después se hace en Córdoba y se hace en Santa Fe también. Eh, Números que nosotros, como tenemos influencia sobre Buenos Aires, bueno, solo tomamos este valor para no complicar demasiado el informe y que la gente no se confunda del todo. Pero es impactante este dato porque estamos en un escenario de precios para la hacienda en pie, por lo menos si no queremos ser del todo justos, por lo menos estabilizados, cuando no más bajos en algunas categorías de lo que se venía pagando hace un mes atrás. En el informe hay un gráfico donde muestramos qué es lo que pasó en los últimos meses con el precio de la hacienda. Si había estabilizado, venía estabilizándose. En el mes de junio creció el índice general de precios del mercado de Liniers, creció 0,2%, es decir, se Claro. mantuvo estable, como vos decís, pero tenemos la diferencia muy fuerte en la categoría vacas, que cayeron todas. Mm. Si haces el promedio de las vacas, cayeron el 11%, lo que es conserva y manufactura, cayó de manera mucho más violenta, cayó del 20 al 25%. Pero si mirás en detalle, novillitos y vaquillonas tuvieron un pequeño aumento del 3% en el mes pasado. Entre 2,5 y 3%, de acuerdo a si es macho o hembra. Y Con lo pod- cual queda de manifiesto, perdóname, mm, con lo cual queda de manifiesto que el problema del precio de la carne al público en el mostrador tiene que ver con el déficit estructural de oferta que se genera por el aumento del precio del ternero y por el aumento del precio del maíz. Es decir, el feedlot está en un bajo porcentaje de ocupación, y la mayoría de los animales que se compraron este año fueron prácticamente todos a hacer una recría larga a campo, de manera tal de poner kilos baratos para después terminarlo en corral, pero
los últimos 50, 60 kilos. Es tan claro lo que estás diciendo, Miguel. Fíjate, tengo el dato que acaba de salir, el informe de encierre de la Cámara de Feedlot. Al 1 de julio, 63,5%, 3,5 puntos porcentuales menos de lo que teníamos en esta época de julio pasado, cuando ya venía cayendo el nivel de encierre, por lo que vos marcás precisamente, cuando se empezaba a manifestar ese diferencial entre el valor de compra del ternero con respecto al valor de venta del novillito ya terminado y la evolución de las commodities que inciden directamente en el costo producido, ¿no? Exactamente, eso es lo que el gobierno se resiste a ver. Este gobierno tiene los mismos defectos que tenía Guillermo Moreno en su momento. Cree que nosotros somos conspirativos, que no decimos la verdad, que tiramos números al azar y sin justificación. En realidad lo que le falta a este gobierno es honestidad política y funcional, y aceptar que el problema del aumento del precio de la carne no es el problema del aumento del precio de la carne solamente, el problema es el aumento de precios en general. El porcentaje de caída de alimentos y bebidas en lo que va del año es del 8%. Es decir, esto es lo que cayó el consumo en general de alimentos y bebidas. Estamos hablando de productos básicos de la canasta. Esto genera, sin duda, esta es la realidad. Después el gobierno, como no encuentra soluciones, busca responsables y demoniza al sector agropecuario en general, y por supuesto caemos nosotros como industria en la misma volada, pero en realidad en lugar de encontrar respuestas lo que encuentra son responsables, y cuando en realidad nosotros no somos responsables, nos tenemos que adecuar a las condiciones macroeconómicas fijadas por el gobierno. Exportaciones el mes pasado. Exportaciones. En junio las exportaciones no cayeron tanto como se supone que deberían caer, porque la inercia del trabajo, es decir, había muchos containers ya preparados, ya listos para salir, y salieron, por lo menos salieron al principio. Hubo un montón de containers que, con la provisión de sacar algunos cortes, hubo que traer a las fábricas, remanejarlos, abrir las cajas, sacar los productos que estaban prohibidos de exportar, volver a ponerlos, con un costo realmente muy fuerte para el sector, una pérdida muy fuerte para el sector de la industria, y se está exportando de manera muy lenta. La caída del precio de la vaca tiene que ver precisamente con esto, porque claro, no hay compra. No hay compra por parte de los exportadores. Por otro lado, vemos que todavía no está resuelto el problema de Israel. Se puede exportar a Israel, pero dentro del cupo, es decir, Israel va a llevarse el 35% menos de carne que lo que se llevó el año pasado, por lo menos en este segundo semestre. La verdad, la situación está muy complicada, pero lo que es más lamentable, y se supone que este gobierno no tiene en cuenta, es que hay entre 5 y 8 mil trabajadores que están perdiendo entre el 20 y el 40% de su salario, porque al trabajar menos, al despostar menos, lo que ocurre es que no hay horas extras, hay personal que, ¿cómo se llama?, que está en garantía horaria, ¿no? En garantía horaria. Hay personal, vos sabés que muchas fábricas tienen contratado personal de desposte en el contraturno, pero es un contrato que hacen con alguna cooperativa de trabajadores o con alguna empresa, y entonces esos contratos se han suspendido, porque como se faena menos, se trabaja menos. Es decir, esto lo van a intentar resolver con algún repro, que lo único que va a hacer es darle 10 o 15 mil pesos a un trabajador, cuando en realidad están perdiendo más de 25, 30. Esto es lo lamentable. Y esto genera, y esto genera también una caída de ocupación de mano de obra
en todo lo que es mano de obra indirecta, todo lo que es transporte, todo lo que es aduana, todo esto genera, despachantes de aduana, Sí. todo esto genera caída de actividad. No se entiende muy bien qué es lo que quiere hacer este gobierno. Miguel, se siguen agitando rumores todavía, ya uno daba por hecho que sobre el cierre de la semana pasada debe haber algún tipo de anuncios flexibilizando el tema vaca conserva y manufactura y el kosher, como vos comentabas recién. Cada vez son más los rumores que apuntan a esto, pero cada vez se dilata más la definición. ¿Vos tenés algún dato accesorio de lo que tenemos todos en el negocio? Lo que se dice es que están SENASA viendo cómo desagregar la vaca que ingresa a un frigorífico, la vaca manufactura, cómo hacerle trazabilidad a la vaca que es conserva y manufactura, la C, digamos, Ujú. en la clasificación. Están en SENASA trabajando sobre esto. La verdad, es todo lo que puedo decir. Ellos dicen que lo van a resolver, no lo resuelven. De todas maneras, este es uno de los elementos. Otro de los elementos que va a ocurrir es que, por ejemplo, todo el novillo no Hilton, que no se puede exportar, está perdiendo precio, realmente no tiene precio, y entonces esto va a generar una caída muy fuerte en el peso de faena. Porque aquel que hacía un novillo no Hilton, ¿qué va a hacer ahora? En lugar de llevarlo a 480 kilos, lo va a vender en 380, 420. Va a ser un novillo de consumo. Menos producción de carne, en definitiva. Menos producción de carne en definitiva. En lugar de aumentar la producción de carne para que los precios bajen, la disminuimos. Bueno, impecable el análisis. Miguel, no sé si querés aportar algo más a toda la requisitoria que tuvimos para con vos en esta jornada. Por ahí a la gente le interesa saber qué es lo que pasó en el último año con el precio de la carne, que aumentó la carne al público el 88%, la hacienda aumentó el 96%, es decir, hay un no traslado de los precios de la hacienda al mostrador. Se achican los márgenes para la cadena. Exactamente, esto por un lado. Y para comparar qué es lo que pasó con otros productos, el pollo aumentó el 63% y el cerdo aumentó el 61%. Impecable como siempre, ¿eh? Abrazo a la distancia, Miguel. Chao Silvio, un gusto. Miguel Schiariti, presidente de SICRA, analizando lo que pasó con la faena del mes pasado, con algunos datos muy ricos, sobre todo para analizar lo que está pasando y el escenario que va dejando esta nueva realidad que tiene el sector de ganados y carnes en el país. Después de la pausa, con ustedes y hasta las 10 de la mañana, seguimos haciendo Mercado Visión.